And it's not about me. It's about millions of Americans who can't put food on the table, who can't pay the rent. And we represent them. And we represent them. Getting and by we represent these them. long food and lines we represent that we're seeing. them. I know we you know are. Them. I'm just saying. We represent them and we know them. As we say. We know them. We represent them. Don't let the perfect be the enemy of the good, as they say here in Washington. It is nowhere near perfect. Madam Speaker. Always the case, but we're not even close to the good. Acaba de ocurrir una entrevista con Nancy Pelosi donde se tornó en una discusión y Nancy Pelosi se molestó bastante. Es impresionante porque esto pasó en CNN con Wolf Blitzer, que es una cadena que usualmente no presiona tanto a los demócratas, pero en este momento presionaron mucho a Nancy Pelosi y ella se molestó porque la cuestionaron por qué no acepta la oferta de Donald Trump de 1.8 trillones. Yo dejaré en la descripción de este video la entrevista completa, el link para que lo puedas ver y ver qué tanto Nancy Pelosi se molestó aquí. Pero en este video voy a hablar de lo más importante y voy a poner algunas de las partes más importantes de este video, que es lo último que está pasando con las negociaciones del estímulo. También vamos a hablar sobre lo último que ha dicho Donald Trump sobre el estímulo y la carta de Nancy Pelosi, también que mandó. Han pasado muchas cosas, y la carta de Mitch McConnell que responde ante todo esto. Vamos a hablar sobre lo más importante. Yo soy el Ray Studios. Recuerda darle fuertemente al botón de like de este video, activa la campana de notificaciones y suscríbete a este canal. Un saludo para todos ustedes y bienvenidos al Ray Studios. Vamos a empezar con las partes importantes del video de Nancy Pelosi. Algo impresionante aquí. Yesterday I spoke to Andrew Yang, who says the same thing. It's not everything you want, but you know but there's a lot there. Honest to God, you really, I can't get over it, because Andrew Yang, he's lovely. Ro Khanna, he's lovely. They are not negotiating this situation. They have no idea of the particulars. They have no idea of what the language is here. I didn't come over here to have, so you're the apologist for the Obama, excuse me. God forbid. Madam Speaker, I'm not an apologist. Obama. I'm asking you serious questions because so many people are in desperate need right now. Let me ask you this. Okay. When was the last time... Let me respond to you. Let me ask you, when was the last time, Madam Speaker, when was the last time you spoke with the President about this? I don't speak to the President. Speak with his representative. Why not call him and say, Mr. President, let's work out a deal. It's not going to be everything you want, not going to be everything I want, but there are so many Americans right now who are in desperate need. Let's make a deal. What makes me amused, if it weren't so sad, is how you all think that you know more about the suffering of the American people than those of us who are elected by them to represent them at that table. ¿Vieron esta parte de esta entrevista que se tornó un poco en discusión donde se interrumpían y Nancy Pelosi se molestó? Wolf Blitzer de CNN le pregunta: Andrew Yang y Ro Khanna te urgen a que tomes la oferta, el trato de Donald Trump. Y ella dice: Andrew Yang y Ro Khanna son unos amores, pero ellos no están negociando esta situación. No tienen idea de los particulares ni tienen idea del lenguaje que se está usando. Y siguieron discutiendo entre ellos dos. Y Wolf le dice: ¿cuándo fue la última vez que hablaste con el presidente Trump? Ella dice: yo no hablo con el presidente Trump. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo llamas y le dices: mira, hagamos un trato, no es todo lo que yo quiero, no será todo lo que tú quieres, pero hagamos el trato? Y Nancy Pelosi dice: lo que me sorprende es que ustedes piensan que saben más del sufrimiento de la gente que nosotros, que fuimos elegidos por ellos para representarlos en esa mesa. Tú mencionaste dos personas que no tienen nada que ver con el trato. Ella se ofendió que le preguntaron por Andrew Yang, que no es parte del gobierno, y Ro Khanna, que es un representante también de California, pero es como, para Nancy es un representante de menor rango que ella. Es como una falta de respeto para Nancy que le mencionen otras personas, porque Nancy Pelosi es la líder demócrata en la Cámara de Representantes. Esos otros representantes para Nancy no son nadie. Ella se ofende. Entonces, le dicen aquí, y una parte que Nancy Pelosi está siendo fuertemente criticada, que lo mencionaré en su carta, que de eso se trata este video, es que ella dice, y esto le preguntan a ella, que ella dice que Donald Trump solo quiere ver su nombre en los cheques. Entonces Wolf le pregunta: ¿de eso se trata todo esto? That's what you wrote in a letter to House Democrats, Madam Speaker. And I ask these questions only, as you know, so many millions of Americans are suffering right now. Well, you quote two people who know nothing about the agreement. Well, there is no agreement. But what the suggestions are, as if there's some authority
on the subject. 'Cause, Please give equal weight to to all of the chairmen on the committee who have written this bill. But so many of your fellow Democrats in the House, they want a deal right now. No, that isn't. The problem solvers, they all want a deal right now. Yeah. And here's what they're complaining about, because you wrote a letter to House Democrats and you said this. Let me read a line from the letter you wrote. The president only wants his name on a check to go out before Election Day and for the market to go up. Is that what this is all about? Not allow the president to take credit if there's a deal that will help millions of Americans right now? He's not that important. But let me say this. With all due respect, and you know we've known each other a long time, you really don't know what you're talking about. If the plural of anecdote is not data. Todo eso de no tomar la oferta, de aguantar el bill, es para que Donald Trump no tenga su nombre en los cheques. Y dice, no, no es eso. Donald Trump no es importante, pero Nancy Pelosi se molesta más. Y le dice aquí a Wolf, con todo el respeto que te mereces. Yo me quedé sorprendido, por eso quiero que ustedes vean esta entrevista. Con todo el respeto que tú te mereces, tú no sabes lo que estás hablando. Haz una investigación y ten respeto por las personas, los que estamos negociando. Estás defendiendo a la administración sin saber nada de los detalles. No tienes razón, Wolf, en esto. Esto lo dijo ella a través de la entrevista. No tienes razón. Still within the I understand all of that, and I have only the greatest respect for you. So do the math. Madam Speaker, I have only the greatest respect for you. I just want to point out, though, $1.8 trillion. $1.8 trillion is a lot of money, but I'm saying... And you don't care how it's spent. I care, of course, how it's spent. But what I don't understand is why not talk to the president? You evidently do not respect the chairman of the committees who wrote these bills. I respect all of you. And I wish you would respect the knowledge that goes into getting meeting the needs of the American people. But again, you've been on a jag defending the administration all this time with no knowledge of the difference between our two bills. And I thank you for giving me the opportunity to say that to you in person. Right. Madam Speaker, these are incredibly difficult times right now, and we'll leave it on that note. Thank you so much for joining us. We'll leave it on the vote that you are not right on this, Wolf, and I hate to say that to you. It's not about me. It's about millions of Americans who can't put food on the table, who can't pay the rent. And we represent them. And we represent them. Getting and by we represent these them. long food and lines that we're seeing. I know you are. We know them. I'm just saying. We represent them and we know them. As we say. We know them. We represent them. Don't let the perfect be the enemy of the good, as they say here in Washington. It is nowhere near perfect. Madam Speaker. Always the case, but we're not even close to the good. All right, let's see what happens, because every day is critically, critically important. Thanks so much for joining us. Thank you for your sensitivity to our constituents' needs. I am sensitive to them because I see them on the street begging for food, begging for money. Madam Speaker, thank you so much. Have you fed them? We feed them. We feed them. We'll continue this conversation down the road for sure. We'll take a quick break. We'll be right back. Y Wolf Blitzer le dice, no se trata de mí. Son los americanos que no pueden pagar comida y renta. Y Nancy dice, ten respeto por la gente. Wolf le dice, tengo respeto por la gente. Los veo en las calles. Y le dice Nancy, ¿y que le das comida? Porque nosotros les damos comida. O sea, ella se fue en discusión con Wolf. Lo tomó personal. Y sobre Steven Mnuchin dice, todo esto, por eso le digo lo más importante de aquí. Sobre Steven Mnuchin ella dice, porque ella no quiere saber de Mark Meadows para las negociaciones. Sobre Steven Mnuchin dice, él tiene integridad respetando su posición, pero su posición no tiene integridad. ¿Qué ustedes opinan de esta entrevista y de la defensa que Nancy Pelosi usó o cómo ella se defendió y cómo ella atacó? Ya sabemos que hay algunos que quieren remover a Nancy Pelosi de ser la vocera de la Cámara de Representantes, pero eso no va a pasar porque no obtendrá todos los votos, aunque todo es posible. Hay muchos que critican a Nancy Pelosi y dicen que no está negociando en buena fe porque ha rechazado todas las ofertas, incluyendo a los problem solvers y la de Donald Trump. Pero hay otros que dicen y defienden a Nancy Pelosi, para ser justos, que ella es la que más quiere ayudar a la gente, porque si ella se sale con la suya y se da el bill que ella quiere, las personas recibirían más dinero, como por ejemplo los $600 en desempleo federal, la asistencia de renta, y más personas calificarían para el cheque de estímulo de los $1,200, incluyendo personas que tienen ITIN, que en muchos casos son personas indocumentadas. Esas son unas de las defensas a favor de Nancy Pelosi, para no ser mezquinos. ¿Qué tú opinas sobre todo esto? Y sobre Donald Trump. Donald Trump dijo en Twitter hoy, estímulo, háganlo grande o váyanse a casa. Stimulus, go big o go home.
Esto es algo ya común que Donald Trump hable casi todos los días de estímulo, para que las personas sepan que él quiere dar estímulo. Eso viene por la semana pasada, cuando Donald Trump dijo: retiro a mis negociadores, mis representantes de la mesa, que son Steven Mnuchin y Mark Meadows, aunque muchos piensan que Nancy Pelosi es que no quiere negociar. La persona que se paró de la mesa fue Donald Trump. A nivel de óptica, quien se vio mal en esa parte de ese tweet fue Donald Trump, aunque Nancy Pelosi estaba en la mesa, pero sin querer negociar. Son cuestiones de cómo se vea. Por eso Donald Trump recapacitó, vuelve atrás, está hablando de estímulo ahora para que sepan que él quiere dar estímulo y no piensen que no se hace el estímulo por él. Por eso es que Donald Trump está hablando siempre sobre estímulo en Twitter aquí. También Donald Trump en Twitter dijo: los republicanos le están dando mucho tiempo a los demócratas sin ninguna obligación para hacer sus declaraciones relativas de nuestra futura, nueva, grandiosa jueza de la Suprema Corte de Justicia. Personalmente yo no lo haría, o sea, darle el tiempo a los demócratas en el Senado. La aprobaría y después haría un estímulo para la gente. O sea, Donald Trump vuelve a hablar de estímulo. Es algo que Donald Trump quiere que las personas tengan presente. Y también les hablé ayer sobre la respuesta de la mayoría de republicanos que no apoyan la oferta de Donald Trump y mucho menos la de Nancy Pelosi. Y Kayleigh McEnany, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo hoy: sobre un paquete de estímulo grande, creo que los senadores republicanos se unirán a lo que el presidente quiere. O sea, ella piensa, igual que Donald Trump piensa, que Donald Trump puede convencer a esos republicanos en aprobar un paquete de estímulo grande. Porque ellos son una parte que se niega a aprobar un estímulo grande para ser fiscalmente responsables en el país, porque son muy conservadores. Y vamos a hablar aquí sobre la carta de Nancy Pelosi. Nancy Pelosi hace cartas todos los días explicando por qué hay presión. Nancy, ¿por qué no la aceptas? Nancy, ¿qué está pasando? Y Nancy, carta por aquí, carta por allá, explicando su posición. Muchos a favor, otros en contra. Aquí en Ray Studios estamos reportando todo lo que pasa. Ella dice en su carta: como puedes saber, la semana pasada el presidente suspendió las negociaciones sobre el HEROES Act. Después de esto, el stock market cayó y también cayó él en las encuestas. Después el secretario Steven Mnuchin vino a la mesa de negociación y este fin de semana la administración hizo una propuesta que es un paso adelante y 2 pasos atrás. En algunas partes hace la situación aún peor. Ella lo dice es por los detalles de en qué se va a gastar el dinero, porque hay un dinero sobre el bill de la oferta de Donald Trump que no está especificado el lenguaje que ella siempre habla, de dónde se va a gastar. Nancy Pelosi siempre dice que los ángeles y los demonios están en los detalles. The angels and the devils are in the details. Eso es lo que le molesta a Nancy Pelosi, pero que son detallitos como, son unos detallitos como simples y se hacen más grandes de la cuenta. Por eso es que muchos piensan y critican que aquí quizás no se quiera hacer un trato antes. Y oigan esta parte muy importante de la carta de Nancy Pelosi. Recuerda darle fuertemente al botón de like de este video, activa la campana de notificaciones, suscríbete a este canal. Ella dice: una mosca en la pared o donde sea que se ponga en la oficina oval, que es la oficina de Donald Trump, me dice que el presidente solo quiere que su nombre esté en los cheques y salgan antes de las elecciones para que el mercado suba. Los americanos queremos que estemos de acuerdo en proteger vidas y la vida de nuestra democracia. Los demócratas estamos determinados para hacer esto. Trágicamente, la propuesta de Trump se queda significativamente corta de lo que la pandemia y la recesión profunda demandan. Y esta es la parte que le preguntó Wolf Blitzer en la entrevista. ¿De eso se trata todo esto? Déjame saber tu opinión en los comentarios. A Nancy le molesta que esos cheques salgan con el nombre de Trump. Ella dice que no, eso no me molesta para nada. ¿Cómo va a ser? Pero ella lo menciona mucho, no es la primera vez que lo menciona. Entonces uno se pregunta: ¿de eso se trata esto? ¿Qué opinas tú? Por eso no lo quieres hacer, para no ayudar a Donald Trump, pero sin embargo, de la otra mano hay muchas personas que lo necesitan ya y que consideran la propuesta justa y razonable. De las partes que Nancy Pelosi dice que están mal y puntos inadecuados de la oferta de Donald Trump son: dinero para estados y gobiernos locales. Ella quiere 436 billones, Donald Trump ofrece 300 billones. Ella quiere exámenes, un plan nacional de rastreo y exámenes para el COVID. Dinero para familias, beneficios de taxes. Ella dice que para el dinero de las familias, ella dice que Donald Trump quiere darle tax cut
a los ricos y no darle beneficio de taxes a los pobres o clase media. También ella dice que se necesita más para asistencia de renta, dinero para childcare, pequeños negocios, el PPP. Ella quiere PPP pero diferente, no igual que se hizo de parte de los republicanos. Dinero para las elecciones y el censo. Y algo sobre Nancy Pelosi. La hija de Nancy Pelosi se llama Christine Pelosi. La puedes buscar en Twitter. Ella dice que cuando Andrew Yang habló sobre que Nancy necesita aprobar un paquete de estímulo, que la gente lo necesita, la respuesta de la hija de Nancy Pelosi, ¿sabes cuál fue? Que Andrew Yang es un sexista, un sexist, por llamar a Nancy, que no se debe de llamar Nancy, que deben de llamarla Madam Speaker of the House, con el respeto de la vocera de la Cámara de Representantes. Pero Andrew Yang estaba hablando en una entrevista y dijo, Nancy, no es una cosa del otro mundo. Nancy Pelosi, the Speaker of the House. Entonces lo quieren hacer un caso de algo sexista, cuando no es el caso aquí. Él simplemente dijo un nombre así, no fue una falta de respeto. No se vayan por ese lado. Pero, ¿qué opinas tú? Y vamos a hablar sobre la carta de Mitch McConnell. Esto es carta y carta, porque así es que están respondiendo y defendiéndose. Mitch McConnell dice, el secretario Steve Mnuchin y el jefe del personal Mark Meadows tienen razón. No hay excusa para los demócratas mantenerse bloqueando los fondos que salvan trabajos para el PPP, mientras otras conversaciones continúan. Alguien que me preguntó qué es el PPP. El PPP es el Paycheck Protection Program. Es un préstamo que les dan a las compañías y negocios pequeños para que mantengan sus empleados, para que les paguen. Y siempre y cuando ellos hagan eso, el préstamo sería perdonado. Eso se acabó, no lo están dando ahora y quiere hacerse un bill solo para eso, lo cual Nancy Pelosi no quiere hacer un bill solo para nada, excepto que no sea para el post office o excepto que sea para las aerolíneas. Mitch McConnell sigue diciendo, cuando el Senado vuelva el 19 de octubre, nuestra primera orden será votar por un bill de alivio targeted para los trabajadores americanos. Cuando Mitch dice targeted, no esperen mucho de Mitch. Un bill target es un bill que no es para todo el mundo, es para algunas cosas específicas y pequeños. Target es nada, como un skinny bill, que yo no voy con el skinny bill. Entonces, dice Mitch, incluyendo nuevos fondos para el PPP, al menos que los demócratas bloqueen ayuda para los trabajadores. Y nada, mi gente, estas son de las últimas informaciones. Di mucha información aquí, pero es necesario que aquí en el Ray Studios todas las personas que ven mis videos estén up to date, actualizados con las últimas noticias. Mañana vienen más noticias. Yo soy el Ray Studios. Si te gusta el contenido de esta página, dale fuertemente al botón de like. Eso ayuda a este canal a distribuir esta información con las personas interesadas y que se mantengan informadas. Y también considera compartir con amigos y familiares. Saludo para los de la NASA, los del Castillo y mis aliens. Y saludo para todos los que están en YouTube. Siempre dando mucho apoyo y con la campana de notificaciones activadas, comentando y analizando los temas junto conmigo. Saludo para las personas en Facebook también, que cada día siguen compartiendo mis videos. Es un placer que hagan eso también. Y un saludo para todos ustedes. Déjame saber tus pensamientos sobre todos estos temas en los comentarios. ¿Qué tú opinas sobre todo esto? Este es el Ray Studios.